Bendiciones, bendiciones. Bendito y alabado es el nombre de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre celestial, Padre amado, Padre misericordioso. Gracias, Señor, por tu amorosa presencia aquí ahora. Sabemos, Padre, que tú eres quien pone la voluntad del querer por hacer las cosas que a ti te agradan. Y aquí están estos siervos, vasos útiles que tú nos has escogido desde antes de la fundación del mundo para que anunciemos las verdades de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trae a su luz admirable. Hemos sido constituidos ministro competente de un nuevo pacto por nuestro Señor Jesucristo, quien dice de nosotros quiénes nosotros somos, y le creemos, porque si el Señor nos establece y nos llama a tener amor por su palabra, amor por la vida en Cristo Jesús, para que nosotros lo compartamos, porque esa es la gran comisión, que llevemos su palabra a todo pueblo, lengua y nación, sin ningún tipo de distinción de quién es quién, ni de qué pueblo o quién sea, porque Él dice que en el mundo están los que Él vino a morir por ellos. Él vino a morir por sus ovejas, por lo que se habían desprendido de la gracia del Señor, y en Cristo hemos tenido la gracia eterna, la gracia que nos reconcilia con el Padre, y esa acción fue completada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario, quien tuvo a bien bajar hasta el infierno y vencer al enemigo que nos tenía prisioneros para darnos vida y vida en abundancia. Esa vida que tenemos en Cristo Jesús es un regalo de Dios. Es por gracia que somos salvos por medio de la fe, y esta fe no es de nosotros para que nadie se gloríe, es una fe que el Señor le da a sus escogidos. Fuimos predestinados, fuimos escogidos por Él para darnos esa fe y darnos esa gracia, y que nosotros seamos portadores de las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas de salvación es hablar del reino eterno, de la vida eterna, del amor de Dios, de la misericordia de Él. Esas son las buenas nuevas. Nosotros no venimos a anunciar catástrofe, no venimos a anunciar infierno, porque eso le toca a los que promueven las cosas del infierno. Nosotros promovemos las cosas de Dios, las que están en las alturas y a las que Él nos comisionó a llevar. Las buenas nuevas de salvación son que Cristo murió en la cruz para que usted y yo no tengamos que morir, y Él murió en sustitución nuestra, dándonos vida y vida en abundancia, la vida en Cristo. Por eso es que queremos abrazar a todo aquel que escucha la voz de Dios a través de la palabra que le traemos, a través de la palabra que el Señor nos ha dado, y usted escucha la voz para que sea parte de ese rebaño que Él dice: mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Y cuando el Señor dice mis ovejas escuchan mi voz y me siguen, son aquellos a los cuales la palabra le llega y sienten que es a Él y a ellos a quienes le viene dirigida esa palabra de parte de Dios. Entonces esas ovejas que escuchan la voz del Señor a través de la palabra, entonces esas ovejas son a las que Él vino, y Él sabe que dice y me siguen, y yo le respondo: el Señor está a cargo de nosotros, Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Cristo dijo: nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y dice: y nadie viene a mí si no es el Padre quien lo trae. El que me envió los trae a los pies de Cristo. O sea, nosotros no tenemos el privilegio de haber buscado de Dios, sino Él nos buscó y nos encontró. Él tuvo la voluntad, para que toda gloria y toda honra sea para Él, de traernos a los pies de Cristo, a los pies de la palabra, a los pies del conocimiento de la verdad, de que Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Mi amada hermana Noemí González, con quien tengo a bien compartir la misma fe, el mismo Dios, el mismo Padre. Nosotros nos hemos enamorado de nuestro Señor, y por tanto siempre hemos estado hermanados en el nombre de Cristo, que es quien nos une en este amor por las ovejas, en este amor por ustedes, para compartir sin ninguna prestancia de que somos personalidades. Al contrario, somos simples siervos, que somos vasos para profetizar, para sanación, para prosperidad. Todos los dones que nosotros poseemos fueron el Señor que nos los da para nosotros servir a su reino y servir a su propósito. Por lo cual nosotros somos, igual que usted, un siervo del Señor disponible, que hemos dicho: heme aquí, Señor, para servirle a nuestro Padre Celestial. Con ustedes, mi amada hermana Noemí González, a quien tengo a bien presentarle en amor, aceptación y perdón.
Amén, gloria a Dios. Qué lindo es poder estar sumergidos, ¿verdad?, en la palabra, en conocimiento de la verdad, porque la verdad se nos revela por medio de la palabra del Señor. Y es maravilloso saber que en Él nosotros tenemos vida eterna, en Él. Ay, Dios mío, pero ¿cómo pueden pensar que nosotros mismos podemos buscarla, encontrarla y hacerlo de ella? Es en Él, Él es quien nos vino a buscar, porque vino a buscar lo que se le había perdido. Sí. Gloria a Dios. Entonces, es lindo cuando nosotros nos enteramos de esta noticia a la manera de la verdad, valga la redundancia, porque lamentablemente estamos viviendo un tiempo muy difícil en este mundo malo y perverso, pero gracias a Dios que Él nos tiene en sus manos. Como decía nuestro amado pastor, no es que nosotros nos agarramos de Él, no, porque si nos agarramos de Él nos desplomamos, porque se nos van las fuerzas, nosotros perdemos fuerza, pero Él nos tiene en sus manos. Amén. Y Él dijo que de lo que... Lo tengo en mis manos y no perderé ni uno. Ninguno. ¿A quién le creemos? A Dios. A los que andan anunciando infierno y diciendo que el fulano se va y que no tiene entrada. Todo lo que Él salvó lo tiene en sus manos. Y si alguien se va al infierno es porque nunca estuvo en la mano de aquel que dijo, lo tengo en mi mano y no perderé ni uno. La promesa de Dios en su palabra son las verdaderas. Continúe, amada hermana. Le creemos a Dios. Amén. Y a cada una de sus promesas. Dios, a mí particularmente, cada día me sorprende más en sus maravillas, en los milagros que puedo percibir con estos ojos que tengo aquí en la cara, aleluya, porque puedo ver los milagros que el Señor ha venido realizando a través de que me ha dado conocimiento, y cada día, Pastor Huáscar, nos prepara más en el conocimiento, aleluya, porque cada día es un tiempo maravilloso, y cada día que se dice hoy es un tiempo nuevo para nosotros poder aprender más de la palabra, para el Señor corregirnos más en algunas cosas, ¿verdad?, que tiene que ir acomodando, porque ese trabajo de Dios, es trabajo del Espíritu Santo. El mundo quiere girar a arreglar las cosas. Algunos ministros quieren arreglar a las ovejas, pero señores, no pierdan tiempo. Ustedes no han creído la verdad, que el Espíritu Santo que está en nosotros sellado va haciendo su trabajo día a día. Y son tan equivocados los religiosos que pretenden arreglarle la iglesia al Señor, porque de ello es la responsabilidad y que van a tener que responder al Señor. Mire, usted hermano, usted siervo, usted oveja, usted le va a responder al Señor en ese juicio de disciplina en que vamos todos a tener que ver la cara al Señor por las cosas suyas. Usted no va a tener que responder por nadie ni por lo que no hizo, porque todo lo que usted hace y lo que nosotros hacemos, lo hacemos por la voluntad de Dios, que pone esa voluntad en nuestro corazón, y no es un logro nuestro, es un logro del Espíritu Santo que actúa a través de nosotros, porque muchos andan como Usa. ¿Quién era Usa? Usa es ese que estaba cuando estaban llevando el arca de un lugar a otro, y él creyó que los caballos rebalaron y que se le iba a caer el arca a Dios. Entonces metió su mano y fue fulminado. El Señor no ha mandado a que le arreglen el arca, que es la iglesia de Dios, que son los creyentes. El Señor lo mandó a que anunciaran las buenas nuevas de salvación, las virtudes de aquel que nos sacó de la tiniebla y nos trajo a su luz admirable. No que usted esté condenando ni haciéndose parte de unas congregaciones que lo que hacen es servirle al hombre y servirle al enemigo para distraer a esos que están en el crecimiento de la fe. Cada día que amanece es un día para anunciar las virtudes de Cristo, para anunciar el nuevo anuncio, las buenas nuevas de salvación. Y es por eso que entre lo que servimos a nuestro Señor a través de la gracia que nos fue dada para anunciar el evangelio de Cristo, que buenas nuevas, nosotros no nos ensimimamos en esa parte de ir a buscar las cosas que se le dio a otro pueblo. No, a la iglesia, al cuerpo de Cristo se nos ha dado el evangelio para que anunciemos las buenas nuevas. Ahora bien, estudiamos el viejo pacto, pero ¿con qué propósito? Para conocer el carácter de Dios y cómo Él ha venido trabajando durante todas las dispensaciones con los diferentes pueblos. Consejos buenos que hay ahí. Tú sabes la de errores que nosotros no tenemos que cometer. Y encontramos toda esta información que el Señor no la provee. Toda la palabra es buena
para edificar y para crecer. Sí. Entonces, cuando vamos al viejo pacto, vamos a buscar ese carácter afable de Dios, quien siempre estuvo enseñándole a esos pueblos de dura servir, a que le sirvieran en el propósito que Él quería. Ahora bien, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas a partir de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y eso fue lo que se nos dio a nosotros como iglesia, como ministro competente del nuevo pacto, para que ministremos el nuevo pacto. No creemos que debemos aplicar los rudimentos de la ley que se le dio a Moisés a un pueblo, a un odre, de ese viejo odre a este vino nuevo que es el nuevo pacto. No podemos servirle el vino viejo a los siervos del Señor en Cristo Jesús. Tenemos que servir lo que Cristo dejó para que le sirvamos. Y esa es la gran diferencia que hay entre la gracia y lo que son las leyes, el viejo pacto, que era un pacto por ley que decía que ellos vivirían en abundancia o en escasez partiendo de cumplir con esas leyes. Ahora no, ahora nosotros vivimos por fe, porque el creyente Amén. Por la fe vivirá. Y entonces por eso que se manifiesta en nosotros tanta abundancia, tanta alegría y gozo, porque nuestro pacto es mucho mejor. En nuestro pacto, el que hizo el sacrificio fue nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros somos recibidores de esa gracia, recibidores de ese regalo de vida eterna, de la santificación en su palabra, porque el Señor dijo, santifícalo en tu palabra, Padre. Y eso es lo que hacemos cuando compartimos la palabra, que estamos trayendo esa santificación que nos viene de nuestro Señor a través de la palabra, porque entonces empezamos a vivir de acuerdo a la palabra, y entonces ahí el Señor tiene mucha razón de llamarme mi santo. Los redimidos, los que le creyeron al Cordero y le hemos creído a Cristo Jesús, porque el Señor puso fe en nuestro corazón para que así hagamos. No fue que lo escogimos, fue que Él nos escogió. Dice, te escogí yo y no tú a mí. Entonces, ¿para qué? Para servirle al Señor en el amor, en la aceptación y en el perdón, que es lo que Cristo hizo durante su ministerio en la tierra. Él vino a amarnos, Él vino a aceptarnos, porque no le dijo, blanquéate a tal cursillo, a tal cosa para tu ser. No, Él nos aceptó que estábamos muertos. Sí, estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Sí. Estábamos desprendidos de la gracia de Dios. ¿Y un muerto puede decidir? No puede. Un muerto no puede decidir, pero estábamos fuera muertos. de ahí, el Señor viene a hacer esa acción salvífica y el Señor nos da esa aceptación sin preguntarle a usted si es judío o si era gentil. No, Él no tiene acepción de personas. El Señor no tiene favoritismo cuando sus ovejas están, que pertenecen a un pueblo, pertenecen al otro, pero son sus ovejas de todo pueblo, lengua y nación. Él vino por nosotros para darnos vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Y es por eso que nosotros nos llama el Señor los redimidos, los que le creyeron al Cordero, mi iglesia santa, mi nación santa, mi linaje escogido, mi divino tesoro. Todo eso lo dice Dios de usted, no lo dice la iglesia, no lo dicen los hombres, lo dice Dios de ti y de mí, que somos su linaje escogido, porque Él nos escogió para darnos fe, para que creamos en Cristo y establecer lo que es esa nación santa, ese linaje escogido, ese divino tesoro. Y por eso es que somos parte de la familia celestial, porque hemos sido hechos hijos aceptos en el amado a través de nuestro Señor Jesucristo. Es el evangelio lo que anuncian estas buenas nuevas, para que usted y yo sigamos creciendo en la palabra, sumergido en la palabra. Es como cuando usted se sumerge en el agua es la palabra, como le dijo Cristo a la samaritana, dice, te daré de una agua que no tendrás sed jamás, pues esta es el agua, la palabra de Dios. Y por eso nos sumergimos de la palabra, porque esto lo vamos a estar llamando así durante todo el tiempo que el Señor nos permita estar haciendo este encuentro con cada uno de ustedes, sumergido en la palabra de Dios. Y es por eso. Estamos aquí, perdón, Pastor Huáscar, sí, sumergidos en la palabra, porque sabemos y reconocemos que a veces por
por no entender lo que Dios dice realmente de nosotros, nos confundimos. Nosotros estamos aquí para contestar cualquier pregunta, cualquier inquietud. El pastor Huáscar hablaba del viejo pacto. Tenemos un viejo pacto y un nuevo. Es el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. La palabra de Dios es la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis o libro de Revelación. Pero nosotros tenemos que ser entendidos porque Dios nos habla por medio de su palabra. ¿Y qué pasa en el viejo pacto? Que nosotros no heredábamos nada en ese viejo pacto. ¿Por qué? Porque nunca hubo uno que cumpliese la ley de ese pacto. Solo Cristo. Él es el cumplimiento de la ley. De hecho, aún en los 4 evangelios, y yo diría que hasta en el libro de los Hechos, está Jesús viviendo bajo ese viejo pacto hasta que cumple la ley. Amén. Toda la vida de Cristo fue en ese viejo pacto. Así es. Porque el viejo pacto fue clavado en la cruz del Calvario. Así es. Hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo no había iglesia. El Señor le prometió a Pedro que en esta roca, o sea, la roca que es Cristo, aunque muchos por ahí religiosos hablan de que la iglesia fue fundada en Pedro, lo que la palabra no lo dice. Él dice, ¿y quién eres tú, Simón Pedro? Y en esta roca está hablando de él, él es la roca. No, porque si no hubiera fundado en Pedro fuéramos pedrianos, no pedrianos, no cristianos. Entonces, sí. él se esos son uno de los puntos, Pastor Huáscar, que hay que entender, que están en la palabra. Son sencilleces, pero han sido de mucha confusión para el pueblo. Pero que tergiversan en favor de darle al hombre la pretancia y el reconocimiento que le pertenece a Dios. Él dijo, y en esta roca construiré mi iglesia. Fue la primera vez que se mencionó la palabra iglesia en la palabra, y a partir de ahí, él dio su evangelio y mandó a que hiciéramos discípulos a las naciones. O sea, cuando usted tenga una nación que vamos a decir de gentiles, de Israel, cualquiera, él va a esa nación a ser discípulo. Así es. No es que va a ser a la nación completa, sino que de todo pueblo, lengua y nación, dice la palabra, ahí están sus ovejas. Y por eso es que él nos manda a llevar su palabra a todo lugar. Y eso estamos aquí sumergidos en la palabra para darle a conocer el propósito de Dios en su corazón. Vamos a leer, mi amada Noemí, Primera de Corintios 1:3, que nos parte Pablo dando una salutación a los corintios, pero hoy a nosotros, porque la palabra nos habla hoy a los creyentes, como también lo eran los corintios en ese tiempo. Primera de Corintios 1:3. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa unidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada vez que nosotros evocamos a nuestro Señor, podemos evocarlo en su representación para con nosotros, que Él se dio a conocer a nosotros como el Padre, como el Hijo que se hizo carne, para como nosotros representarnos ante el Padre para cumplir esa ley que el Señor dio cuando dijo que el que pecare ciertamente morirá. Y como teníamos esa deuda de pecado para con Dios que fue resuelta por Cristo Jesús, el Señor tuvo que hacerse carne en la manifestación de Hijo, como hombre, de sangre, de carne, y así fue pagada esa culpa o esa transgresión que el hombre había hecho en contra de él. Y es por eso que cuando Pablo manda el saludo, lo manda hacia nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y del Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es la representación de Dios en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Porque cuando Él vino, Él cumplió hasta que dijo que todo había sido consumado. Ya Él había resucitado cuando dijo eso. Y el Señor partió a la diestra del Señor sabiendo que Él había conseguido su propósito. El Señor no es que te va a salvar. El Señor ya te salvó. Él no habla de una salvación futura. Él siempre habla de que nos salvó en la cruz del Calvario cuando le quitó el poder al enemigo por la transgresión que habíamos cometido en Adán. Ahora bien,
Si el Señor dice que nos salvó y nos salvó, ¿por qué nosotros tenemos que estar luchando? Porque si no, nos vamos a quedar, y que prepara tu maleta, y que prepara que cuántas cosas que dicen lo que no conocen de la palabra, de que la salvación fue algo que nos fue dado. Ahora bien, ¿por qué es el anuncio? ¿Para qué se da una noticia? Para que usted y yo conozcamos en todas partes del mundo que esa salvación se consumó en la cruz del Calvario y que el Señor nos hizo salvo. Aún aquellas ovejas que aún no conocen de esto fueron salvos y son salvos. Ellos la buena nueva es que se van a enterar que ya ellos fueron salvos. Pastor y por Huáscar, eso se llama buenas nuevas. Pastor Huáscar, lo que nosotros sí tenemos que hacer, amados hermanos, es ocuparnos de esa salvación que Cristo nos ha dado, caminar sobre la palabra, andar en la verdad. O sea, no podemos ser los mismos. Cuando nosotros recibimos la noticia de que el Señor nos salvó y nos dio vida eterna, de que nosotros vamos a ser, en algún tiempo va a venir el Señor por su iglesia, nosotros tenemos que ocuparnos. Aleluya, nosotros tenemos que obedecer, porque la obediencia es uno de los regalos más preciosos que nos ha dado el Señor. Si somos obedientes, Pastor Huáscar, vamos a caminar sobre la palabra. Vamos a hacer lo que Dios nos manda, que es predicar el evangelio a toda criatura, porque nosotros no somos lo que sabemos quién Él salvó. Es Él el que conoce. Por eso nosotros tenemos que predicar el evangelio a toda criatura y en cada rincón de la tierra. Y el Señor se encargará por medio de su Santo Espíritu. Aleluya. Él se va a encargar de cada persona, irla formando poco a poco. Nuestro trabajo es discipular, preparar y enviar. Y dice la palabra ahí mismo, sin salir de esa cita, donde él nos dice que nos ocupemos. Muchos dicen que cuidemos, y eso no lo dice la palabra. Que nos ocupemos de nuestra salvación. Oiga, ¿cómo? Por lo que la pastora Noemí explicaba, con obediencia, con dedicación. Dice que nos ocupemos con temor y temblor. ¿Qué es temor y temblor? En este contexto espiritual, es que nos ocupemos con prestancia, con atención, con obediencia y con representar a aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. ¿Cómo? A través de la palabra, a través de servir con denuedo lo que es la enseñanza y la esperanza nuestra, que es Cristo Jesús. Eso es ocuparse de su salvación. Y el Señor dice así, y nos llama a la santidad el Padre. Amén. Y nos dice, sé santo porque yo soy santo. O sea, si tú eres mi hijo, pues manifiesta mi naturaleza, que es tu naturaleza. Entonces Él dice, sé santo porque yo soy santo. Para el Señor somos sus santos, para el Señor somos los redimidos, somos los que hemos creído al Señor. Y el Señor establece que somos santificados a través de su palabra, y eso por eso la damos con denuedo, porque queremos nosotros con temor y temblor servir al propósito de Dios y no al propósito nuestro. Y sigue la palabra cuando dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Pablo le dice a los corintios y a nosotros hoy, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. No se habla de que nos van a dar la gracia de Cristo Jesús. Todavía Pablo lo está estableciendo, que nos fue dada por Cristo Jesús. ¿Cuál gracia? Que nos dio salvación, que nos dio vida eterna y que nos ha hecho su pueblo. Ese pueblo que Él hizo para regalárselo a sí mismo, para que esté con Él para toda la eternidad. Él no dijo por un ratito. Él dijo que hizo un pueblo para regalárselo a sí mismo, para que esté con Él para toda la eternidad. Y ese es usted, ese pueblo de Dios, y ese soy yo. Somos los siervos de Cristo que pertenecemos a Él, y por eso tenemos la promesa de que va, cuando Él venga a tomar la redención adquirida, porque Él la va a tomar y se la va a llevar consigo mismo para que estemos con Él para toda la eternidad. Porque, el 5, en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Si el Señor dice que usted y yo fuimos enriquecidos, no es que nos va a enriquecer. El hecho que usted no conozca esa verdad no significa que no sea verdad. Sigue siendo verdad, aunque usted la desconozca, porque nosotros la estamos dando a conocer como una manera de que la santidad le llegue a su corazón y a su cuerpo, y usted empiece a manifestar esas verdades a través de lo que usted habla y vive. Porque siempre que usted le diga a alguien, Cristo te ama, ya usted está participándole que ese amor es verdadero y que Cristo verdaderamente le ama, y esa persona van a sentirse alcanzada porque el Espíritu Santo le va a revelar a ellos y lo va a redarguir de que lo que le acaban de decir, el mensaje, por corto que sea que le llegó, le está llegando. Es como muchas personas que hablan de la palabra y andan por ahí y se constituyen ellos en personalidades con nombre, se llaman profetas.
Y entonces yo me pregunto, ¿y ellos no conocen la palabra? Porque desde el Viejo Testamento hasta hoy, todo profeta nunca es el hombre. El profeta es aquel, la palabra viviente, el Cristo, el Espíritu Santo en ti y en mí, que te da como vaso, por ejemplo, te toma como vaso y te da la profecía de cualquier persona o de cualquier circunstancia o de cualquier congregación, y el Espíritu Santo te redarguye y te hace conocer y te manda y te dice, ve y dile, como decían los profetas en el pasado, que decían, el Señor me dijo, me llegó anoche, me visitó y me dijo, ve y dile a tu pueblo. O sea que la profecía no venía de Elías, no venía de esos profetas, venía directo del Espíritu Santo, pero ellos honraban el proceso y anunciaban que la profecía que estaban dando fue por la visitación del Espíritu Santo. Hoy por ahí andan una cantidad enorme de profetas que se llaman a sí mismos profetas y se atreven a profetizar sandeces, diciéndole a las personas cosas que también se lo dicen los brujos. Porque son adivinanzas, porque son adivinanzas y son apreciaciones del hombre. Pero cuando el Señor habla y que el Señor da la profecía, el Señor, he tenido a bien, y no por hablar de mí, que el Señor me ha dado algunas palabras para alguien y yo se las he llevado y yo nunca más me acuerdo de que eso sucedió. O sea, yo me acordaré, pero yo sé que no fue de mí, sino que el Padre me dijo, habla y yo hablé. El Espíritu me dijo, habla y yo hablé. Entonces esa es la verdad. Cualquiera puede ser un vaso útil para el Señor y ser usado para llevar una profecía, para imponer, y lo bendecimos a los que andan en esa actividad, partiendo de obedecerle, vasos de honra para Dios, para obedecerle a Dios y imponiendo mano y haciendo las cosas. Y es por eso que el Señor habla en su palabra aquí que fuimos enriquecidos como con dones, con prodigios y maravillas. Fuimos bendecidos en Él, en Cristo Jesús. Dice, en toda palabra y en toda ciencia, en todo conocimiento, como le estamos compartiendo hoy, el conocimiento del Señor, eso es ciencia, conocimiento. Y en toda palabra, que es la palabra que el Señor nos ha dado para que podamos compartir. Así como el testimonio, seguimos en el 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Todo lo que nosotros somos, lo somos porque Cristo es. Y es por eso que lo representamos. Y el testimonio de Cristo, del amor, de la aceptación y el perdón debe salir de mí, porque soy representante y embajador de esa verdad y de nuestro Señor Jesucristo. O sea, todo lo que Cristo es, yo estoy supuesto a hacerlo, porque Él dijo que seríamos igual y haríamos en Él más cosas, pero sigue siendo Él haciéndola a través de nosotros como vaso útil al propósito de Dios. Antes de continuar, quiero decir a los que se están conectando que estamos leyendo en la primera carta a los Corintios y que estamos sumergidos en la palabra. Si ustedes tienen alguna pregunta ahí en la página en la plataforma del Facebook, ustedes la pueden hacer un comentario, gloria a Jesús. Quiero aprovechar también para bendecir la vida de la pastora Ruth Elinor, que está conectada con nosotros, a Marilis Candelario. Dios te bendiga, Meili. Espero verte mañana en la iglesia. Dios te bendiga, mi amor. Ramón González, mi hermano del alma. Dios te bendiga. Marisela Quesada, bendiciones. Y también quiero bendecir en una manera especial a mi amada Eunice Cordero, una mujer que comenzamos prácticamente un ministerio junta, donde nos enteramos casi al mismo tiempo que el Señor nos había dado esa salvación de la que estamos hablando y esa vida eterna. Estamos sumergidos en la palabra y vamos a seguir leyendo en la primera carta a los Corintios. Déjenme decirle que la primera carta a los Corintios es una carta maravillosa donde se nos da mucho consejo y se corrige mucho la iglesia, Pastor Huáscar. De hecho, hay mucha corrección. Se corrige al cuerpo de Cristo. Se corrige al cuerpo de Cristo. Cuando el Señor nos manda la corrección, la hace porque no hay un solo que sea parte de esa familia celestial. El Señor sabía lo que iba a estar pasando en este tiempo, que no esté en el propósito de Dios.
El Señor hoy en el día le está sirviendo esta palabra y le está trayendo estas enseñanzas, pero es con un propósito de Dios que yo no lo conozco, que Noemí no le conoce, porque el propósito y el corazón sabe Dios lo que está trabajando contigo en el propósito de Él en tu vida, que puede ser grandioso y lo es porque es de Dios, pero que el Señor quiere que estas palabras lleguen a ti para que tú te afirmes en tu fe, sabiendo que la obra fue de nuestro Señor Jesucristo. Y como la obra fue de nuestro Señor Jesucristo, por eso vivimos en alabanza. Por eso le damos gracias y somos agradecidos de nuestro Señor por tanto que nos ha dado. Vamos en el versículo 7. De tal manera que nada os parte en ningún don, los dones del Señor, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, los creyentes, fuimos dados de una promesa por nuestro Señor. Esa promesa es de que Él vendría en breve y lo estamos esperando. Pero Sí, mientras Señor. nosotros lo estamos esperando, tenemos que ocuparnos de nuestra salvación. ¿Cómo? Con denuedo, con obediencia y con la manifestación de las virtudes de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. En usted, cada persona debe encontrar que usted tiene amor, aceptación y perdón. Cuando usted vive dispuesto a perdonar y a dar de ese amor, eso es que el Señor nos ha dado, ese amor misericordioso que el Señor nos dio y está en usted y se manifiesta en usted, las personas van a ver al Cristo que vive en ti, al Cristo que se manifiesta a través de ti. Amén. Y cuando las personas te ven y que ven que tú los aceptas y que tú no le preguntas que si tiene tatuaje, que si está viviendo una vida dilipendiosa, que si está haciendo esto, aquello y lo otro, porque usted no es religioso, usted lo que es un siervo de Dios y usted tiene que aceptarlo y darle de la palabra que es el amor de Cristo. Darle de la palabra que lo santifique, de la palabra que lo transforma, la palabra pero sin hacer juicio, sin condenarlo, sin acusarlo, sin apartarlo, sino haciendo esa obra que Cristo hizo en nosotros, que no importaba cómo se la tiraran en los pies, Él le dijo, levántate, que yo tampoco te acuso. Amén. Vete y no peques más. Cuando el Señor le dice así, le está dando el amor, la aceptó tal como estaba y le está dando un propósito. Vete y no peques más. Es el consejo que debemos darle a los hermanos, pero no diciéndoselo así literalmente, enseñándoselo con nuestro testimonio y con nuestro amor y con nuestra aceptación. Entonces usted lo acepta y le dice, vete y no peques más, con el ejemplo del amor misericordioso que Él tuvo cuando le enseñó su misericordia, diciendo, ¿dónde están los que te acusaban? Pero esos se fueron. ¿Y por qué se fueron? Porque vieron a Cristo escribiendo en la arena a cada uno de ellos con toda la carga que tenían. Y cada vez que se veían revelados, se fueron todos. No lo dice esto la palabra. Le estoy asumiéndole por qué se fueron. Y uno debe interpretar y ver por qué se fueron. Entonces, cuando se fueron todos, no porque Cristo le dijo que se fueran, sino porque se vieron que ellos tenían más cosas que a la persona que estaban acusando. Y cuando se le dijo, pues yo tampoco te acuso, vete y no peques más. Esa es la aceptación, sí, y ese es el consejo del amor que el Señor le ha dado. Y por eso es que decimos que nosotros hemos sido dados de esa virtud de Cristo, que nos dice aquí en el 7, cuando dice, de tal manera que nada os parte en ningún don, los dones del Señor, los dones espirituales, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, quien viene. Eso fue lo que el Señor, mientras Él viene, tenemos que estar ocupados en nuestra salvación con denuedo, con atención, con obediencia, con manifestación, y que nuestra vida en el propósito de Cristo esté dando esos frutos espirituales que nosotros esperemos que sigan dando. Y que el Cristo de la gloria que vive en nosotros, la gente pueda verlo en el amor que damos. Quiero aprovechar para decir algo, Pastor Huáscar. Ayer me escribía una hermana. Te dije que te iba a que escuchara ese mensaje tan lindo. Y ella decía, oh, usted es tan buena y que yo nunca conocí una persona así. Que yo le dije, yo no soy buena.
el que es bueno es el que vive en mí. Amén. Si yo te doy amor es porque el Señor me enseñó amor. O sea, nosotros no somos buenos. Nosotros cometemos muchísimos errores. Estamos llenos de defectos, pero también de virtudes. Entonces, ese amor que el Señor nos ha enseñado es el que nosotros debemos mostrar a nuestros hermanos. Amarlos tal y como son, como Huáscar y yo, que aunque nos alemos de la greña, pues nosotros nos seguimos amando porque es un amor incorruptible el que viene de parte de Dios. No es un amor así, te voy a querer, mañana no te voy a querer. Ese no es el amor de Dios. Entonces yo le decía y le explicaba, ella dice, wow, nunca nadie me había explicado el amor de Dios de esa manera. Digo yo, el amor de Dios es el que vive en nosotros y es el que te mueve a hacer el bien por los demás. Yo la verdad que me maravillo del amor de Dios, porque es un amor donde usted puede amar. Incluso la palabra te manda a amar a tus enemigos. Yo no tengo enemigos, pero hay muchas personas que tienen enemigos y deben amarlo, orar por sus enemigos. Quiero aprovechar, bendecir la vida de José Rodríguez. Aquí está Pero en línea. Aleluya. Pero él siempre dice que los peros de Dios son maravillosos y le pusimos pero. Quiero bendecir la vida de Giselda López, Ana Lidia Rodríguez, mi prima hermana, una mujer de Dios, una luchadora. Quiero bendecir la vida de Clary Cruz. Ay, Dios mío, qué mujer guerrera. Una mujer de Dios, una adoradora, una pastora. Una mujer que también, una mujer emprendedora, que no se cansa, que siempre está activa en los negocios de papá y en lo que Dios ha puesto en sus manos. Bendigo la vida de Dania. Ahí está Dania, Pastor Huáscar. Hermana de Pastor Huáscar. Beggy Espinal, una prima mía también, una mujer de Dios. Jocelyn Jorge. Es una mujer que Dios restauró hace muchísimos años. Fue compañera mía en los años 80 en las orquestas y hoy le sirve al Señor. Aleluya. ¿Y sabe quién está ahí? Martín Sánchez. Ay, Santo. Hace falta aquí Martín, Cuquizán. Te amamos, queremos hacer también entrega de la palabra contigo, gloria a Jesús, porque Dios es bueno. Está también, ya dije, mi primo Antonio González está ahí conectado con nosotros. Martín Sánchez. Ese es nuestro hermano. Nuestro hermano pastor. Tú sabías que Martín, desde que yo le conocí, yo sabía que él siempre iba a ser mi hermano amado. Porque ese es su segundo nombre. Amado. Martín Amado Sánchez como su papá. Gloria a Dios. Entonces, qué bueno es Dios. ese amor fraternal, ese amor que a través de los años se ha manifestado, yo sabía que venía por una gran razón, y porque los dos servimos a nuestro Señor. Amén, y le gloria a servimos Dios. en amor verdadero, que el Señor sabe que el propósito de nuestro corazón es estar en obediencia de Él. Y por Amén. eso bendigo el ministerio donde Él está haciendo pastor junto con su amada esposa Doris, para que el Señor siga abriendo puertas y le siga trayendo esas maravillas que se están manifestando en sus vidas y en ese crecimiento de su ministerio espiritual. Dios lo bendice grandemente. Un saludo fraterno y unitario. Y seguimos en el 8. Nos quedan unos 15 minutos. Sí. Si tienen preguntas, pueden irla haciendo, por favor, en esta primera entrega del día de hoy. Siga, amén. Pastor Decía, Huáscar. el cual también Cristo, nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. El Señor conoce lo que tú estás haciendo, Él conoce tu corazón, Él conoce tu ánimo de servicio y Él sabe que tú eres una persona irreprensible, porque siempre te van a encontrar dándole la gracia a Dios por todo lo que nos has dado, dándole la gracia a nuestro Señor Jesucristo por lo que ha hecho por nosotros, y te van a encontrar manifestando esas virtudes de Él. Dice el Señor en el 9, fiel es Dios. Esa es una verdad que nunca va a cambiar. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados. Usted no se llamó ni vino, usted lo llamó el Padre que lo predestinó a la comunión con los hijos, con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Cuando tú haces una comunión con Cristo, cuando lo aceptas como tu único Salvador, amén. Cuando tú lo aceptas, tú lo haces por la fe que el Señor te dio. Y empieza esa manifestación de ti como parte de la comunión que tiene para con el Hijo. ¿Por qué? Porque entonces tú empiezas a decir, soy cristiano, Cristo te ama, y a manifestar esas virtudes en la comunión con Cristo.
la común unión que tenemos con nuestro Señor Jesucristo es el amor verdadero que Él nos dio para que lo lleváramos por el mundo. Y dice la palabra, ¿está dividido Cristo? No. Os ruego, dice Pablo, pues hermanos, hoy a nosotros, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa. O sea que si el Señor nos da el Evangelio y nos da un nuevo pacto para que permanezcamos en la palabra y permanezcamos en ese nuevo pacto, Él quiere que los que creemos en Cristo hablemos la misma cosa. Entonces, ¿cómo viene usted a abrirme la palabra y a enseñarle a la iglesia el vino viejo? Cuando ahora somos un odre nuevo y lo que necesitamos es que nos den el nuevo pacto, el vino nuevo. Entonces, por eso es que Él hace la exhortación a que permanezcamos en lo que Cristo nos dio para llevar. Y es por eso que hay una contradicción grande que la persona encuentra y no saben en quién creer, porque le enseñan en el viejo pacto las cosas que tienen que hacer para vivir por ellas. Y ya la iglesia no vive de esa forma. La iglesia vive por fe. Ahora, si nosotros hacemos grandes obras, buenas obras, las hacemos por el que vive en nosotros, por el Cristo que manifestamos, que es bueno. Por lo tanto, hacemos obras buenas. Fueron preparadas de antemano. Y fueron para preparadas que para que por usted nosotros. y yo anduviésemos en ellas, en esas obras del Señor. Ahora, las obras que hacemos, que debemos hacerlas, asistir a la viuda, ayudar a su comunidad, ayudar a su iglesia, hacer crecer su iglesia, hacer las cosas buenas que agradan a Dios, la hacemos no para ser santos, sino porque somos santos. La hacemos no para ser salvos, sino porque somos salvos. La hacemos no para ser justificados, porque fuimos justificados. Lo hacemos y lo hacemos por la redención, porque fuimos redimidos. No hacemos nada para conseguir lo que ya Cristo nos dio. Lo hacemos porque ya lo somos. Somos santos, somos redimidos, somos justificados. Hemos sido glorificados en Cristo Jesús y es la razón. Y aquí vamos con el último para entonces empezar a tomar la llamada en los minutos que nos quedan. Que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y ese mismo parecer nos lo da el nuevo pacto. Nos lo da la gracia, nos lo da el amor que tiene Cristo para con nosotros, con el cual deseamos compartir en amor, aceptación y perdón con cada uno de nuestros hermanos, donde quiera que estén, donde quiera. No nos importa cuál iglesia usted esté asistiendo, ni lo queremos cambiar. Lo que sí queremos es que usted reciba la palabra de verdad, que ese es el que transforma y ese es el que enseña y lo trae a las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. La palabra es la que compartimos, por lo que no andamos con banderas de ningún tipo de concilio o religiosidad o cosas así, porque sabemos que la religión la inventaron los hombres para obtener a los hombres en una escuela de enseñanza de cosas personales. Y Cristo, la palabra nos la dio con la libertad, porque a libertad fuimos llamados, para que vivamos a través de la palabra, obedeciendo la palabra y permaneciendo en la palabra, mi amada hermana. Gloria a Dios. No te estamos hablando de religión, te estamos hablando de Cristo. Aleluya. Nosotros somos cristianos porque seguimos a Cristo. Le creímos. Porque nosotros hemos creído en el anuncio, nosotros hemos creído que hemos sido salvos por gracia, Amén. Sin nosotros merecerlos. Dice Amén. la palabra que desde antes de la fundación del mundo, Él nos escogió, nos predestinó para salvación y vida eterna. Entonces, a nosotros se nos llama ovejas. ¿Sabe por qué se nos compara con ovejas? Porque las ovejas siguen a su pastor. Amén. Nosotros seguimos a Cristo, a su palabra, porque la verdad se nos fue revelada en Él. Gloria a Jesús. Y reconociendo que nosotros no tenemos cuerpo glorificado. Nosotros habitamos en este cuerpo de muerte, un cuerpo de carne y hueso. Pero somos templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y el Espíritu Santo, dice la palabra, como dije al principio, está sellado en nosotros. Gloria a Dios. Entonces, no contristemos al Espíritu Santo. No hagamos la cosa fuera de la verdad, fuera de la palabra. Vamos a caminar sobre la palabra que es Cristo. Vamos a caminar como Él nos ha mandado a caminar, gloria a Dios, como Él nos ha enseñado. Yo lo que aprendí de Jesús es que Él amó a todos.
Él sabía que Judas era diablo y él le sirvió. En esta parte sí, pero siempre que el Señor habla del amor, dice, la palabra dice claro, he aquí que amó Dios al mundo de tal manera que envió a su único hijo para que el que en él crea no muera, mas tenga vida eterna. Amén. Es verdad, el Señor ama su creación, pero Él hace la salvación ahí exacta de que para los que en Él creen. Ahora usted sabe por qué el Señor dice eso, porque Él tiene el control de quién va a creer, porque Exacto. Él es quien da la fe. Él es Dios. Entonces ya Él sabía quién eran los suyos. Entonces dice, el Señor lo habló y dijo, y eso yo hablo en parábola para que los que Él quiere lo escuchen y lo entiendan, pero esos no vayan a oír y creer que porque conocen lo que estoy diciendo van a obtener salvación. Es por esa razón que el Señor siempre hace la especificación, porque dice, por ejemplo, en el día de Pentecostés, que dice que hubo una manifestación y dice que fueron bautizados todos. Entonces la gente lo aplica a todo el mundo ahí. Pero ahí mismo viene la aclaración. A todos los que fueron llamados con el propósito de ser bautizados. Es que tenemos que leer completo. Entonces ahí habla de los diferentes dones que le fueron dados. Amén. Uno de ellos fue el don de lenguas. Sí. Pero habla de lenguas de diferente idioma y también habla de lenguas angelicales. Entonces no es porque usted hable lengua que usted es que está bautizado. No, somos bautizados en Cristo Jesús desde el momento en que fuimos hechos templo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y ese bautismo espiritual que nos llega a través de nuestro Señor Jesucristo es porque Él nos ha hecho una nueva creación. Entonces es nuestro verdadero bautismo, cuando creemos y hemos sido convertido en una nueva creación. Entonces, los dones son muchos dones, aparte del don de lengua, el don de sanación. Todos estos dones son muy lindos y son bonitos y se le dan a los que son del Señor, a esos que han sido hechos nueva creación en el Señor y han sido hechos templo del Espíritu Santo. Pero no porque usted tenga el don, no se llene de orgullo, porque muchos le dicen, levanten la mano los que han sido bautizados porque hablan lengua. Y levantan la mano, entonces ya ellos se creen que porque hablan lengua son los únicos bautizados. Y eso es una mentira de la religión y es una mentira del diablo, porque no es porque usted hable lengua, porque el Señor te puede dar a ti el don de lengua y a mí el don de interpretación o a mí el don de sanidad o el don de llevar la palabra. Son diferentes dones que el Señor usa en su propósito, pero no porque tú tengas un don específico es que tú estás bautizado. Tú eres bautizado cuando fuiste transformado y creado de nuevo en Cristo Jesús a través de ese bautismo espiritual. Amén. El Señor es quien hace eso y lo hace como Él cree, como Él lo ha hecho. De todo el que quiera creer de esa manera que yo vengo diciéndole y que le he dicho que el bautismo no es porque tú hables lengua. Ahora bien, se dijo en el día del Pentecostés que muchos fueron bautizados y se le dio el don de lengua, claro, y otros dones, pero nada más se especifican en ese para que si usted, entonces hay muchas personas que empiezan a hablar lengua para sentirse superior y entra lo que se llama el orgullo a la congregación. Cuando entra el orgullo a la congregación, ¿qué hace el Señor? Que nos ve de lejos. ¿Por qué fue arrojado del cielo Satanás? Porque se llenó de orgullo. Eso le pasa a un religioso que cree, no, que yo tengo el don de lengua y ya se sienten mejores que las demás ovejas. Y si yo tengo el don de lengua, como el Señor me usa a veces, es el Espíritu Santo que habla a través de mí, a través de ese don. No soy yo, es el Señor. Entonces yo soy lo que soy, un vaso, un siervo útil que el Señor utiliza para estos dones. Yo recuerdo que cuando estábamos en la iglesia, Martín y yo hicimos un retiro congregacional. Antes, en ese tiempo le llamábamos un ayuno, pero era como un retiro. Y éramos nuevos y empezamos a decir, yo quiero tener dones. Y uno de los dones que fue dado Martín, que de antes eso no lo hacía, fue el don de cantar y de alabar. Un adorador que, como conocemos, es un tremendo adorador. Es un tremendo adorador. Y el Señor en ese mismo día me visitó y me dio el don de proferir en lenguas. Pero yo nunca he creído que yo hablo lengua, porque yo no entiendo lo que digo, ni sé cómo el Señor me está usando, pero sé que no es mi voluntad hablar esas lenguas, porque es una voluntad del Espíritu Santo a través de mí. Por lo tanto, yo no hablo en lengua, el Espíritu en mí
habla esas lenguas con el propósito que tiene para curar a alguien en China, en Japón, en España, donde sea. Pastor, Porque la palabra tiene poder y a través de la palabra fue que se creó el universo. Y por eso el Señor usa esta lengua angelical a través del Espíritu Santo en cada uno de los siervos que Él usa para eso, para manifestar esa sanación, esa creación, todo lo que la palabra es capaz de hacer. Y usted no lo conoce ni sabe porque al Señor no le place darle a usted el conocimiento de lo que está saliendo por su boca. ¿Por qué? Porque es un privilegio de Dios que tiene misericordia de quien tiene misericordia. Y qué lindo es cuando reconocemos que es el Espíritu Santo que lo hace. Nosotros solo somos vasos de honra para Dios. Somos vasos de barro en manos del alfarero. Podemos desbaratarnos, pero el Señor vuelve y nos hace de nuevo. Eso va a ser para un segundo programa que vamos a hablar de los dones y de todo eso. Quiero bendecir la vida de Malengo Silvestre, mi hermano del alma. Mira, aquí está tu hermano Huáscar y tu hermana Noemí. Somos de la misma edad, ¿no? Es verdad. Oye, ya te delató, Malengo. Quiero también bendecir la vida de mi amado pastor Edgar Alvarado. Oh, gloria a Dios allá en la nación de Canadá. Dios bendiga, pastor. Qué lindo es China Trombón. China Trombón es una mujer de Dios, una mujer que le cree a Dios. A veces pensamos que creerle a Dios es estar en un templo 24 horas. No, señor, no necesariamente. Usted puede creer en Dios, creerle a Dios, no creer en Dios porque todos creen. Creerle a Dios, usted puede ser una persona que Dios usa y no tiene a veces la bendición de poder estar en un templo 24 horas. Quiero aprovechar, amados hermanos, esta entrega sumergidos en la palabra. Vamos a estar pues siempre anunciándola para darla, porque el Señor ha puesto en nuestros corazones hace mucho tiempo y nosotros estamos en obediencia a la palabra. Hace tiempo el Señor nos dijo, tienen que hablar de mi palabra, de mi verdad, porque hay un desorden allá afuera y no es para nosotros gloriarnos ni nada, sino que para la gloria de Dios nos sumergimos en la palabra para traer la verdad, porque ellas cuentan la verdad y la vida eterna. Yo tengo una pregunta para el día de hoy, ya que no tuvimos en línea pregunta, porque al parecer, Isaac Mamani Mergido, nuestro pastor allá en Perú, Dios bendiga, pastor. Fraterno y unitario. Por allá estuvo mi hermana, por allá por Perú, gloria a Jesús. Y ahora anda, creo que anda por Brasil, Chile, no sé, por ahí anda. Pero gloria a Dios, le bendecimos y recibimos su bendición, pastor Isaac, allá en Perú. Un abrazo a Yola, un abrazo que la amamos, no la conocemos aún en persona, pero la amamos con un amor especial de parte de Dios. Hemos estado hablando de lo que nosotros realmente somos en Cristo Jesús. Y yo tengo una pregunta. ¿Estamos nosotros realmente imitando a Jesús? O no imitando, sino haciendo lo que Jesús nos manda. ¿Estamos ayudando al hermano o empujándolo cuando tropieza? ¿Estamos ayudando a levantar un hermano caído? ¿Estamos ayudando a la viuda, al huérfano, al necesitado? Esas son preguntas que la vamos a hablar en la próxima entrega, porque ya el tiempo se nos ha agotado por el día de hoy, Pastor Huáscar. Quiero bendecirle a todos y quiero decirle que hoy mismo estaré, por la gracia de Dios, ministrando alabanzas en el mini concierto Canta a Jesús, mi amigo fiel. Eso va a ser en New Jersey, en Perth Amboy. Ahí va a estar el adorador Gerson Corniel, el adorador Reiner va a estar ahí, los adoradores Carlos Coronado y Laura Luna. Va a estar desde República Dominicana también en el día de mañana. Van a tener 2 pastores. Ese mini concierto Canta Jesús, mi amigo fiel, es del ministerio Vencedores de los pastores Antonia y Manuel de Vargas. Vamos a tener como anfitrión en el día de hoy a Ana Victoria, mi prima amada. Y va a estar ese amado varón de Dios, Jan Wesley Joseph, desde República Dominicana. Así es que acompáñenos esta tarde a las 5 en el 185 de Hall Avenue en Perth Amboy, en la iglesia cristiana Betel. Ahí estaremos
en obediencia a Dios, pues cantando alabanzas. Amén. Yo quiero aprovechar y hacer algo que me gusta hacer mucho. Hay un hermano nuestro, crecimos juntos, jugamos juntos, y es un hermano fraterno que siempre lo tenemos con nosotros, nuestro hermano Silvestre. Él pide oración por su esposa Sandra, y yo creo que es para nosotros ese compromiso de amor, de aceptación y de perdón, de que la oración de intervención tiene mucho poder. Y el Señor, cuando nos ve orando uno por los otros, Él entiende que hemos entendido el llamado de Él, de amaos los unos a los otros. Cuando usted ora por alguien, usted está manifestando el amor Zoe, el amor de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor entonces ve esto y viene y hace el milagro. Y ese milagro lo declaramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por la sangre de nuestro Padre Celestial que la derramó en la cruz del Calvario, para que nosotros seamos curados. Porque Él nos curó, en su llaga fuimos curados, y sabemos que la vida de Sandra, y que Sandra va a obtener esa sanación que el Señor tiene reservada para ella, para la glorificación de su nombre. Sabemos, Señor, que tú la levantas, Padre, que tú entres en cada una de las células de su cuerpo y la renuevas, Señor. Tú renuevas cada una de esas células, Padre Santo. Tú eliminas todo lo que a ella no necesita tener en su cuerpo y la limpia, Padre Santo, en el nombre y por la sangre sacrosanta de nuestro Señor Jesucristo. La declaramos sana en el nombre de Cristo. Sana, sana, en el nombre poderoso de la sangre del Cordero. La declaramos sana en el nombre del Dios Altísimo. Amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Nosotros cuando oramos nos conectamos con el Señor y creemos que todo lo que pedimos en el nombre de Jesús será hecho no por nosotros, sino porque Dios manifiesta su gloria en cada uno de nosotros. Aleluya. Y creemos en el milagro que ya el Señor ha realizado. De ahora en adelante yo te digo, amado hermano, que solo comience a darle gracias a Dios. Gracias a Dios, no importa, a veces no estamos mirando lo que queremos ver, pero aunque no estemos mirando, vamos a dar gracias a Dios, porque sí vamos a estar creyendo. Yo creo, Dios es bueno. Creo en el poder de la oración, creo en el poder de Dios para sanar, y creo que el Señor ha escuchado a cada uno de ustedes, porque en su corazón ustedes, al mismo tiempo de poner a la sierva Sandra, esposa de nuestro hermano Silvestre, que a la misma vez ustedes pusieron a cada uno de sus familiares. Amén. A la misma vez ustedes pusieron, porque el Dios Todopoderoso en el cual nosotros hemos creído es capaz de sanar a multitudes. Gracias. Y cada uno de ustedes reciban también esa oración, porque también van a recibir el milagro de Dios en sus vidas y en las vidas de sus familiares. Lo declaramos sano a todos en el nombre de Cristo, porque sabemos que en Él nosotros hemos tenido vida y vida en abundancia. Amén. Dios ha sido bueno, es bueno y sigue siendo bueno. Quiero bendecir la vida de mi amada Blanquita Bermúdez. Aleluya. De Elena Iglesias. Aleluya. Elena, puedes ver la transmisión cuando termine, la puede ver completita. Hemos compartido con ustedes este tiempo maravilloso. Y será hasta una próxima entrega que vamos a estar aquí sumergidos en la palabra. Con ustedes, Noemí González, la adoradora de la gracia, por el favor y la misericordia de Dios. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como dice nuestra hermana Noemí, esperen cada semana, siempre que ella no esté como una chichigua voladora andando por los países, como decía nuestro pastor David Gómez, vamos a estar acá. Y si no, vamos a grabarlo para dejarlo, pero vamos a estar sirviéndole con amor y de nuevo en esta participación que queremos que sea más interactiva, que ustedes puedan hacer las preguntas que quieran acerca de la palabra, cualquier duda, y la pueden hacer en la semana, que el día de la reunión pues también podemos dejarles saber las respuestas que el Señor tiene, porque no las respondemos nosotros, las metemos en la oración y sabemos que el Señor nos va a capacitar para que podamos seguir sumergidos todos, unidos en las aguas del saber y del conocimiento que es en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Bendiciones.